Seguimos con la unidad de equilibrio y en este caso vamos a estar hablando de equilibrios heterogéneos. Equilibrio heterogéneo son equilibrios donde no todos los reactivos y productos se encuentran en la misma fase, ¿verdad? Homogéneo significaría que todos están en la misma fase, todos son gaseosos, todos son acuosos, pero heterogéneos es cuando tenemos especies en la reacción que no están en la misma fase. Por ejemplo, tenemos gas y sólido. Cuando nosotros comparamos este equilibrio, vean que aquí tenemos una reacción de carbonato de calcio sólido en equilibrio con óxido de calcio más CO2. Y vea que aquí tenemos dos diferentes experimentos. Uno, este que está aquí, vea que tenemos diferentes cantidades de carbonato de calcio y de óxido de calcio en relación a el segundo experimento. Ambos se encuentran a la misma temperatura y ambos muestran, ¿verdad?, cuando se llega a equilibrio, que tienen la misma cantidad de CO2 mientras que tienen diferentes cantidades de carbonato de calcio y de óxido de calcio. ¿Y por qué eso pasa? Porque tienen la misma cantidad de CO2 si tienen diferentes cantidades de las otras especies cuando vimos en uno de los primeros videos de equilibrio que las concentraciones se iban a modificar tal que me pudiera calcular la constante de rapidez. Y lo que pasa es que en la expresión tanto de Q como de K se incluyen solo las especies, la cual la concentración cambia para llegar a equilibrio. En Q y K solamente se van a incluir especies que la concentración cambian. Ni la densidad ni la masa molar son variables. La concentración de los sólidos y líquidos son constantes. ¿Verdad que sí? Son constantes porque ¿cómo usted expresa la concentración de un sólido puro o un líquido puro? Normalmente estas unidades son utilizadas para expresar concentración de soluciones, aunque se podrían utilizar para expresar de gases. Así que cuando nosotros escribimos las expresiones de las constantes de equilibrio o de los cocientes de reacción, ignoramos, no se escriben los sólidos y líquidos puros. ¿Qué va a significar? Si nos recordamos la reacción anterior era CaCO3 sólido en equilibrio con CaO sólido más CO2 gaseoso, lo que significa que la constante, la expresión de la constante para este equilibrio va a ser concentración de CO2. Eso es lo único porque lo demás es sólido. Los sólidos y líquidos ustedes no los van a incluir en la expresión de la constante de equilibrio. Siempre y cuando haya presente de esos sólidos en el equilibrio, no va a importar cuánta cantidad se tenga, ¿sí? Va a importar las cantidades de los gases o los acuosos o de las soluciones que hayan en el equilibrio. Así que básicamente vea que la constante de equilibrio está dada por lo que es la concentración de CO2. Por eso es que en el experimento que les mostré ahorita, tenían dos experimentos con la misma concentración de CO2 y las cantidades de las otras especies eran diferentes. Pero claro, sin equilibrio debe ser la concentración de CO2 igual a la constante. Por lo tanto, en ambos casos la concentración de CO2 es la que debe mantenerse igual. Okay, así que recuerden, en la expresión de una constante de equilibrio no se incluyen sólidos ni líquidos puros. En términos de cómo podemos relacionar la expresión de la constante de equilibrio en términos de presión, ya yo les había dicho que Kc corresponde en términos de concentración, Kp es la constante pero en términos de presión, ¿verdad? ¿Y cómo es que se puede relacionar estas dos constantes? Pues
recordamos la ley de los gases ideales, que es PV es igual a nRT. Y si nosotros despejamos para presión, vea que aquí tenemos despejado para presión, N sobre V, eso es molaridad, ¿verdad? Así que cuando nosotros sustituimos, vamos a encontrar que básicamente se encuentra que la expresión, de hecho, en términos de presión es igual, se expresa igual. Presión, por ejemplo, si tenemos esta reacción, la expresión de la constante de equilibrio en términos de presión sería presión parcial de NO2 al cuadrado, que sería el producto, sobre la multiplicación de la presión parcial de NO2 al cuadrado por la presión parcial de O2. Y la expresión en términos de concentración es básicamente la misma, lo único que se utiliza concentración. Así que, ¿cómo se relacionan? Pues sustituyendo en esas expresiones por lo que acabamos de hacer arriba, vamos a encontrar que Kp es igual a Kc por RT, y esa multiplicación de RT se eleva al cambio de moles de gas, solamente gas. Ejemplo, aquí sería 2 menos 3, así que sería negativo 1. Ese delta N sería negativo 1. R es la constante de los gases, perdón, de los gases ideales, 0.0821. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Y con esta ecuación, que de hecho le aparece en la hoja de información útil, podemos relacionar lo que es el valor de Kp con Kc para cualquier reacción que envuelva gases. En este caso me están pidiendo que consiga Kc utilizando el valor de Kp, vea que ya me lo están dando. Kp, recordemos que la ecuación es Kc por RT a la delta N de gas. Así que Kp es 2.1 por 10 a la menos 4, es igual a Kc, que es lo que vamos a estar buscando, por R, que es 0.0821, por la temperatura. Y vea que aquí es importante que tengamos la temperatura y que esté en Kelvin. Y eso lo tenemos que elevar a la delta N, que en este caso sería, aquí hay 1, aquí hay 0, ¿verdad? Porque en este caso tenemos un sólido y un gas, así que solamente se cuenta el gas, y en los reactivos no hay gas, así que sería 0, así que 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, cuando despejemos, se supone que encuentren que el valor de Kc es 2.6 por 10 a la menos 6. Es importante recalcar que Kp ni Kc llevan unidades. Kp y Kc no llevan unidades, a diferencia de la constante de rapidez, que sabíamos que dependía del orden total. En el caso de las constantes de equilibrio no se utilizan unidades.